Ok, entonces, pues, lo que habíamos visto la clase pasada es regresión lineal y bueno, a lo que llegamos fue este algoritmo que está en esta diapositiva, que en esencia el problema de optimización que resolvimos se reduce a que los parámetros que minimizan el error cuadrático medio promedio están dados por la pseudoinversa de la matriz, donde la pseudoinversa de la matriz pues es esta cosa que se ve que sí medio complicada, ¿no? Pero bueno, es una operación de matrices que depende de la matriz de datos del problema. Entonces es esta matriz y luego ya nada más la multiplicamos por el vector de salida y para obtener nuestros datos. Que encontramos esta matriz de dos formas, ¿no? La encontramos haciendo cálculo vectorial directo, o sea, calculando el gradiente de la función de error que queríamos minimizar. Y después también lo vemos desde perspectiva de hacer proyección del vector y al espacio de columnas de la matriz, ¿no? Y que eso también nos podía dar pues nos podía hablar más del problema, ¿no? De lo que estaba pasando detrás de este problema de regresión lineal. Entonces ahorita vamos a seguir viendo más cosas adicionales a regresión lineal, en particular cómo podemos seleccionar características y hablar de no linealidades y entre otras cosas. Entonces, una cosa así directa, por ejemplo, también y como un aspecto que a mí me parece muy interesante, es que de cierta forma este problema de regresión fue más sencillo, al menos desde el punto de vista de optimización, que el problema de clasificación. O sea, en este problema de regresión sí pudimos resolver el problema de optimización hasta en forma cerrada, sí encontramos una expresión de forma cerrada de ese problema de optimización y ya podemos resolver con regresión, pues hacer esta operación de matrices, pero bueno, lo podemos hacer en un solo paso, ¿no? No necesitamos métodos iterativos para resolverlo, a menos que los métodos para calcular esta proyección pues, sean iterativos, pero bueno, en principio es en un solo paso. Entonces eso, desde las primeras veces que yo lo empecé a ver, me pareció un poco contraintuitivo, porque como que, no sé si porque cálculo a la mayoría nos parece más difícil la primera vez que lo vemos con respecto a matemáticas discretas y otras cosas discretas, pero la optimización en espacio continuo, pues en principio es más fácil que optimización en espacio discreto. Entonces, como que, ¿por qué creen que es eso? Y bueno, los que están tomando clases de optimización, pues ya eso ya lo hablamos un poco, pero es importante ver por qué creen que sea eso. Pues porque en clasificación estás pasando por una no linealidad cuando asignas las clases, ¿no? Ujú. Sí, no, o sea, como que haces el espacio discreto y el espacio discreto cuando quieres optimizarlo, como que el vecindario no está suave, o sea, no sabes exactamente si te mueves en una dirección, si te estás mejorando o estás empeorando la función. Y efectivamente, en el caso de clasificación, como lo que optimizamos es el número de aciertos que tiene la función o no, o sea, las veces que clasifica correctamente o no, pues es una función que nada más toma valores discretos, ¿no? De un error, dos errores, tres errores, cuatro errores, cinco errores. Entonces es difícil ver el vecindario cómo está. Entonces lo que se hace mucho en optimización, tanto cuando hablamos de algoritmos como cuando hablamos en este caso de Machine Learning, por ejemplo, es decir, bueno, si es más fácil hacerlo con optimización continua, por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar esto que ya sabemos de regresión para intentar resolver el problema de clasificación? Entonces, ¿qué se les ocurre para, o sea, usar esto que ya sabemos de que en regresión podemos intentar predecir un valor real para resolver el problema de clasificación, donde en realidad lo que queremos dar es una etiqueta, si es de clase A o clase B? Pues, ¿qué se les ocurriría? ¿Cómo utilizarían esto como un submódulo para resolver el otro problema de clasificación? Exactamente, ¿no? O sea, dar valores reales a las clases, así como puso Mauro. Entonces, vamos a suponer que la clase 1 pues, es más 1 y que la otra clase pues es menos 1. De hecho, hasta ahí, aunque ahí tenemos mucha variación, o sea, como lo que queremos es distinguir entre una y otra, hasta bien podríamos haber dicho que la clase A es más 10 y la clase B es menos 10.
y pensar en la regresión en ese sentido, ¿no? En tratar de predecir ese valor. Y pues sí, es una forma que se puede intentar, de hecho es una forma que está en las librerías, y bueno, y aquí es en el caso de más uno y menos uno, saber los valores binarios como valores reales y pues hacer regresión lineal, tratar de ajustar un modelo que te lleve a ese más uno o ese menos uno. Pero sin embargo, tampoco no da tan buenos resultados. En realidad, la técnica también para los que ya han estudiado Machine Learning o estadística, muchas veces, la forma de utilizar regresión para hacer clasificación de las más populares, ¿cómo se llama los que ya lo han, los que ya lo han visto? ¿Regresión logística? Regresión logística, exactamente, ¿no? Que ese ya es en un contexto probabilista, pero bueno, también lo vamos a ver en un par de clases, pero es ya la que en realidad se utiliza más o la que ha dado mejores resultados para hacer clasificación con regresión. Pero bueno, se podría intentar de esta forma, así como lo pone Mostafa, y bueno, y él lo que dice, la verdad es que yo no he trabajado mucho en esto en la práctica, es que estos sirven como, o sea, no son tan buenos, pero al menos sirven como muy buenos pesos iniciales para otras técnicas de clasificación. O sea, en muchos métodos tienes que empezar con un modelo inicial y ya ese lo vas mejorando, así como vimos el modelo del perceptrón. Y entonces en ese caso tienes que empezar con un conjunto de pesos iniciales y pues resulta que los pesos iniciales dados por esta técnica de utilizar regresión como si fuera clasificación, o sea, dándole a las clases valores reales, resulta que son muy buenos pesos iniciales. Por ejemplo, la regresión logística también es un método iterativo, que es gradiente descendiente, que también lo vamos a ver. Entonces también en principio se podría ver si le ayuda esta condición inicial al otro, que de hecho en este caso no le ayuda mucho, pero bueno, para otros modelos sí. Entonces, es un bueno, ¿no? Y también esta es la forma de cómo tratar de utilizar modelos como submódulos para crear otros modelos distintos, que bueno, es parte de algoritmos y bueno, y también se utiliza en Machine Learning y en muchas otras áreas. Entonces, nada más para no dejar, o sea, por ejemplo, aquí se ve para el ejemplo que estuvimos mostrando que tiene aquí Mostafa, es para eso del MNIST, de clasificar entre unos y cinco, creo, me parecía. Entonces, ¿cómo sería la línea de separación entre utilizando este método de regresión, pero para clasificación? Y pues así es como queda, ¿no? Pues en realidad aquí está un poco de ojo de buen cubero, entonces no sé en realidad qué tan buena sea, ¿no? No sé si tal vez me parecería que estaría un poco mejor, no sé, tal vez si toda mi línea que es toda una curva bien hecha. Pero bueno, ¿no? O sea, esta ahí es una forma que se podría intentar. Entonces ahora vamos a un punto que es muy importante en general y también es muy, muy importante en la práctica y también es muy importante en la teoría y que bueno, ahorita como lo nombra Mustafa, es transformaciones no lineales. Entonces ahorita cuando estamos viendo, o sea, es el primer modelo que estamos viendo de Machine Learning que estamos haciendo bastante énfasis, son estos modelos lineales. Entonces para hacer así como que sabemos que están así como que de cierta forma limitados, ¿no? Sabemos que un montón de problemas que queremos resolver con Machine Learning, en realidad las variables no dependen de manera lineal de la función que queremos predecir. Y aquí en un ejemplo así muy sencillo, por ejemplo, si estuviera un problema de clasificación y este fuera el conjunto de entrenamiento el que observamos en esta figura, pues por ejemplo, podemos ver que aquí que estos datos no son linealmente separables. Entonces y como que es claro que un modelo lineal como que no es el adecuado en este caso, ¿no? O sea, pues no se puede, o sea, cualquier línea que pongamos aquí, pues como que tiene un error muy, muy grande por cómo están los datos. Entonces, en este caso, más bien parecería, cuando ya vemos geométricamente estos datos, que una posible solución es un modelo como un tipo de círculo concéntrico en el origen que separa los datos de los azulitos, de los rojos, o de los círculos y los tachecitos. Entonces aquí la pregunta que uno se hace es, bueno, pues sí, entonces si los modelos lineales pues ya no alcanzan su poder para modelar este tipo de cosas, pues tal vez entonces pues sí ya hay que ir a modelos más complicados como redes neuronales y árboles de decisión, etcétera, ¿no? En- pero tal vez no, o sea, tal vez aquí lo que vamos a ver es que podemos también usar una técnica que se utiliza mucho en muchas áreas, desde matemáticas, algoritmos y ahorita también en machine learning,
que la idea va a ser transformar el espacio, o sea, mover nuestro problema de un espacio a otro, donde en ese otro espacio sea más fácil de clasificar con una línea. Entonces va a ser el objetivo, o sea, tratar de transformar el espacio inicial a otro espacio donde sea más fácil de resolver el problema. Y les digo, es algo que hacemos en un montón de áreas, ¿no? En un montón de matemáticas, por ejemplo, con la transformada de Fourier, pues pasamos de un espacio a otro con la esperanza de que en ese otro espacio ciertas propiedades sean más fáciles de visualizar. Por ejemplo, aplicar un filtro es mucho más fácil aplicarlo si lo vemos desde el punto de vista de Fourier a que si lo vemos desde el punto de vista de la señal original de los datos. Entonces, los que han llevado, los que vienen de ingenierías y electrónicas, comunicaciones o algoritmos también, pues igual ya han visto algo de eso, ¿no? Entonces, aquí la idea va a ser parecida. Pero en este contexto, por ejemplo, ¿pero cómo, no? O sea, porque desde cierta forma, bueno, vamos a dar otro ejemplo, luego se me olvida. Entonces, otro ejemplo que podemos ver es que pues es claro que para muchos problemas, incluso en estos que ya empezamos a trabajar, como que es claro desde nuestra experiencia con el problema que muchos datos no dependen de manera lineal con respecto a la salida que queremos obtener. Por ejemplo, en el problema que hemos estado trabajando de ver si le damos crédito o no a una persona o cuánto le damos de crédito a una persona, teníamos por ahí un atributo que era los años que ya llevaba viviendo en la misma casa. Entonces, por la experiencia que uno pudiera tener de ese problema, pues pareciera que una relación lineal no es lo mejor. O sea, como que lo que te da más información para ver si das crédito o no, más bien es como que estas dos atributos que son no lineales, más bien lo que te interesa saber es si la persona lleva viviendo en ese mismo lugar menos de un año, o sea, que lo que te da de información es que pues, apenas llegó aquí, o sea, no lleva mucho tiempo, o si ya en realidad sí ya está bien establecido, pero que ya esté bien establecido, pues puede ser considerado que el número de años sea mayor que un threshold, ¿no? Que en este caso se puso aquí 5. Pero cuando está 2, 3, así como que no sabes todavía, o sea, pero ya si son más de 5, sí ya te da una información más contundente pues de que sí ya está establecido en el lugar que está y entonces puede que ya tenga cierta estabilidad y puede que entonces sea más fácil darle un crédito. Otro ejemplo que también a mí me gusta, que también antes era un ejemplo clásico de Machine Learning, era el de, igual es un problema de, pues hasta igual puede ser de regresión o clasificación, pero aquí los atributos que se tenían de una persona eran para predecir qué tanto le daba una compañía o un hospital, qué tanto le cobraba por un seguro. Entonces, esas compañías pues tratan de cobrarle un seguro más alto si creen que la persona va a ser más propensa a tener ciertas enfermedades. Pues, por ejemplo, dentro de sus atributos, pues está el índice de masa corporal o el porcentaje de grasa corporal. Y, por ejemplo, también como es un aspecto muy importante y que es parte de nuestra sociedad, por ejemplo, si la persona es fumadora o no. Entonces, por ejemplo, ahí puede haber una no linealidad que es muy importante, que es ya una combinación de dos características de esos datos. Por ejemplo, si una persona tiene obesidad, pues ahí sí es propensa a muchas enfermedades, ¿no? Inclusive, por ejemplo, como la que ya hemos visto ahorita del coronavirus. Y si una persona fuma, pues también es propensa a varias enfermedades, también incluso cáncer, incluso también esto del coronavirus. Pero si una persona fuma y también tiene obesidad, ¿creen que la relación es lineal? O sea, ¿creen que la suma del riesgo es lineal? O sea, es una suma de las dos cosas. Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, ya lo que se ha visto en las estadísticas y los que han hecho estudios médicos es que no, o sea, que por ejemplo, en realidad lo que describe mejor esa propensidad de enfermedades cuando son las dos cosas es el producto de las dos cosas. O sea, si las dos se dan al mismo tiempo, pues eso todavía tiene un factor más grande de lo que va a pasar. Entonces también puede haber combinaciones de estas características de forma no lineal, por ejemplo, el producto entre dos, que hace más sentido para la predicción que queremos hacer en este caso de cuánto le van a cobrar a la persona en su seguro médico. Entonces, pues vemos que sí hay necesidad de manejar estas relaciones no lineales y ahorita pues lo que hemos estado trabajando así con mucho esfuerzo y de teoría lo de modelos lineales, pues cómo le hacemos, ¿no? Entonces, si nos regresamos a ver lo que hicimos un poco con los modelos lineales,
pues podemos ver que nuestros modelos, por ejemplo, para regresión, pues nada más era el producto punto entre el vector de características y los parámetros, ¿no? O en el vector de atributos de los datos y los parámetros del modelo lineal. Y bueno, y lo mismo en clasificación, nada más que en clasificación pasábamos eso por una sigmoide. Entonces aquí lo importante ver es que este es un modelo lineal y cuando hicimos principalmente en el modelo de regresión, ¿en qué se basaba? O sea, que lo pudimos resolver de manera analítica, ¿en qué se basaba eso? Que el modelo era lineal con respecto a qué. Con respecto a los pesos, ¿no? Exactamente así como puso Mauro Gerardo. O sea, cuando hicimos todos los problemas de optimización, como lo que hacemos en Machine Learning, es que todos los atributos son valores numéricos que nos dan en una tablota de los datos que uno obtiene del modelo, y en realidad las variables que están en esos problemas, o lo que busca el algoritmo de aprendizaje, son los pesos W. O sea, lo que optimizamos, calculamos el gradiente con respecto a los pesos W, pero todo lo demás queda como una matriz de números. Entonces, este modelo lineal es lineal con respecto a los pesos, y al menos siempre que hacemos la optimización y siempre que hacemos, o hasta también en Perceptron, todo lo hacíamos con respecto a modificar el vector de los pesos para que se adecue a los puntos que generan los datos, pero donde los puntos que generan los datos ya están fijos. O sea, ya son puntos que están ahí en el conjunto de entrenamiento. Entonces, lo que nos facilita, por ejemplo, en este caso, encontrar modelos, es porque los pesos son lineales, o sea, es este producto, esta suma de un parámetro multiplicado por un atributo de los vectores de los datos, y eso está de manera lineal. O sea, los pesos aparecen de la manera lineal, no aparecen al cuadrado, o no aparecen así de otra forma, ¿no? Aparecen de manera lineal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo que quiere decir es que si podemos mantener esa linealidad de los pesos, pues entonces nadie nos quita que a lo mejor podamos hacer una transformación a los datos antes de pasarlos a ese proceso de hacer regresión lineal, que era lo que les hablaba antes, de que la técnica que podíamos intentar hacer era transformar los datos a otro espacio donde ahí podamos hacer regresión lineal y sí se puedan separar los datos unos de los otros. Entonces, por ejemplo, aquí de su experiencia que tienen con geometría y, por ejemplo, estos datos que están centrados en el origen, a lo mejor aquí no se ve también mis líneas bien checas, estoy bien borracho. Entonces, que están centrados en el origen, ¿como qué transformación creen que le podrían hacer estos datos? Y aquí que lo que me refiero con una transformación, ya ahorita va a aparecer, es que lo que quieren hacer es aplicarle a este vector x1 y x2 una función phi que produzca otro vector que hasta incluso puede tener de más dimensiones, pero supongamos que también va a ser de 2 dimensiones, que se pueda separar con una línea. Y de hecho, por ejemplo, esa es una estrategia, tratar de pasar a coordenadas polares, ¿no? Pero si pasamos a coordenadas polares, vemos que el ángulo, si lo viéramos en coordenadas polares con respecto a esto, pues no da mucha información, ¿no? Pero lo que sí da mucha información es la distancia del punto al origen. Por ejemplo, los azules tienen distancias más pequeñas del punto al origen, y los tachecitos tienen distancias más largas de punto al origen. Entonces, por ejemplo, igual no pasar así completamente a coordenadas polares, pero por ejemplo una posibilidad podría ser x1 cuadrado, x2 al cuadrado, ¿no? Que expresa eso que dijimos. O sea, los que están chiquitos, esos valores todavía van a quedar más chiquitos con respecto a los que están más largos cuando lo elevas al cuadrado, que es esa misma relación que puso Ángel ahí en el chat. Entonces, pues si hacemos esa transformación, por ejemplo, y ya lo grafiquemos aquí para estos puntos que están en la figura, vemos que ya en el espacio transformado, así es como quedarían los circulitos y los tachecitos. En este espacio transformado, pues sí, entonces sí ya se puede separar los datos como con una línea, ¿no? Entonces aquí, ¿qué preguntas se pueden hacer, o qué es lo primero que se tendrían que
lo primero que se tendrían que preguntar. Así, sí, ¿qué es lo que primero que me tendrían que, o qué me preguntarían aquí? Porque suena padre, ¿no? O sea, que esas transformaciones te puedan ayudar a resolver tu problema que en principio parecía que un modelo lineal no iba a ayudar, pero ya con esta función phi que observamos, pues parece que ahora sí ayuda. Tal vez una pregunta sería si los resultados obtenidos con esos nuevos datos son significativos, ¿no? Pues sí, de hecho es de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y parte de la respuesta a eso es todavía lo que nos falta de la teoría. O sea, ya empezamos a ver un poco de teoría de aprendizaje estadístico, pero con lo que nos falta, en principio podemos concluir que si da buen error en el entrenamiento, entonces también es probable que dé buen error fuera del entrenamiento. Otra cosa también, ¿qué significan los nuevos ejes? Aunque aquí la semántica pues la daría esta transformación. Entonces, pero también pues, es una nueva pregunta, ¿no? Sobre todo si, bueno, ahorita antes de llegar a eso, voy a regresar a eso que mencionó Ángel, pero otra cosa que se les ocurra. Bueno, Alfredo puso, sí, de hecho ahí es la que puso Ricardo Carlos, ¿no? Yo creo que era lo que, igual hago las preguntas muy abiertas, pero bueno, la que yo me estaba enfocando es eso, o sea, ¿quién nos da esa transformación? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la transformación adecuada? Eso se vuelve mismo un problema de aprendizaje de máquina, ¿no? Porque si no tenemos la transformación adecuada, pues estos datos no se hacen de manera bonita. Entonces, por ejemplo, en este caso, eso abre un montón de áreas de Machine Learning, por ejemplo, todo lo de Feature Selection o selección de características o Feature Engineering, de qué característica la ponemos al cuadrado, si multiplicamos una por otra, pues sí, eso pues va a ser muy difícil de hacer, ¿no? O sea, se requieren de métodos alternativos a de regresión lineal que traten de resolver este problema. Y, por ejemplo, una de las cosas pues, muy importantes que todavía yo creo que son relevantes es que es por razones como esta que al menos para ciertas técnicas todavía es muy útil tratar de conocer del problema que queremos resolver. O sea, ahorita mucho de los que hacemos Machine Learning o que intentamos hacer Machine Learning, como que queremos vernos como que podemos aplicarnos métodos a cualquier problema. O sea, como que decimos, nada más denos los datos y nosotros le metemos aquí la maquinaria pesada y pues ya te ayudamos. Pero lo que yo creo y también cree mucha gente es que, bueno, eso sí te puede ayudar en cierto grado. Pero si aparte tú te consigues a gente que sabe del fenómeno que estás tratando de resolver, por ejemplo, en este caso de modelos lineales, esa persona te puede ayudar a crear características. Esa persona te puede decir desde un inicio, desde antes que empieces a hacer tú un montón de machine learning, te puede decir qué características pueden ser las importantes para el problema de predicción que tienes. Como en los ejemplos que vimos, ¿no? De que pues a lo mejor yo voy a poner si esta X1 era si fumaba o no y la X2 era una forma de medir sobrepeso, entonces yo dentro de mis nuevas características, pues yo voy a poner una característica que combina las dos, que combina X1 por X2, como una nueva característica de mi nuevo espacio. Pero entonces eso igual no parece tan bueno, pero que yo digo que sí, o sea, requiere de que trates de adquirir conocimiento del fenómeno que estás tratando de resolver. De hecho, tan es así que, por ejemplo, bueno, eso fue una entrevista que le hicieron, tiene como 3 años ya. Sí, no sé si ya les hablé de Kaggle, pero Kaggle es un site y es una empresa que lo que hace es hacer concursos de Machine Learning. O sea, hay muchas empresas dan sus datos a Kaggle y Kaggle los pone así ya de manera bonita y le ofrecen lana a la gente que encuentre modelos para esos datos en particular. Entonces es bastante interesante, vale la pena ahí echarse clavados, pero por ejemplo han puesto datos desde el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, uno de los que más dinero ha dado, eran imágenes de los rayos X que tenían en los aeropuertos de las maletas y el objetivo era predecir si era riesgosa esa maleta o no. Entonces, en ese caso, pues creo que daban $1 millón al que ganaba el concurso, entonces era una lana interesante. Entonces así hacía un montón de concursos. También Bimbo dio sus datos y lo que quería era predecir para cada producto y para cada zona qué tanto iba a ser el consumo de ese cierto producto. Y pues eso era algo muy importante, ¿no? Porque para que no se eche a perder todos los productos, pues tú
sería bueno tener una idea de cuánto se va a consumir en cada parte de la región. Entonces es importante. Entonces, por ejemplo, ese concurso también estuvo, y también era una buena lana, no tanto como el $1,000,000, pero era una buena lana. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que ya hay gente que se hacía como que se dedicó, su trabajo era ganar concursos de Kaggle. Gracias por poner la liga. De hecho, también si pudieran ponerla ahí en el Teams, también les agradecería, por favor. Entonces, había gente que se dedicaba ya, su trabajo era ganar concursos de Kaggle. O sea, no trabajaban para ninguna empresa, pero ellos como que se hicieron así como Kaggle gurús. Entonces, uno de esos que ya había ganado varios concursos o quedaba en buenos lugares regularmente, alguna vez lo entrevistaron y pues le preguntaron que pues cuál era la estrategia y si quería darla, ¿no? Y por ejemplo, lo que dijo era que una de las cosas más importantes que determinaba si ganabas un concurso o no, era la selección de características. Porque todo lo demás, la mayoría de la gente que sabía hacer Machine Learning, pues todos lo tenían. O sea, todos tienen las librerías de TensorFlow, todos tienen acceso a las librerías de Scikit-learn. Entonces, lo que determinaba si ganaba o no era pues qué tan bien seleccionabas tus características. Entonces, era un aspecto que al menos esa persona decía que era muy importante para muchos de los concursos. Ahora, una de las cosas que es el boom, que también ya les he hablado de Deep Learning, es que para ciertos problemas, por ejemplo, estos de análisis de imágenes o de visión, es que en principio con Deep Learning, esta extracción de características sí se hace de manera automática. Entonces sí se hace a través de nada más los datos y a veces hasta sin ver lo que hay detrás del problema. Entonces, por lo que es tan atractivo y muchos de esos aspectos de la nueva teoría de aprendizaje profundo. Que bueno, ahí tiene la desventaja que, por ejemplo, si esto se hace de manera automática, pero si son modelos de caja negra, entonces de nuevo, si también lo que nos interesa es entender este fenómeno y no nada más usarlo para un sistema que dé recomendaciones o lo que sea, pues también es interesante tratar de entenderlo y pues por ejemplo estas relaciones lineales, pues como ya había mencionado antes, te ayudan a ver qué atributos son los que están determinando la salida de ese problema, de esa función. Pero bueno, esto es muy interesante, ¿no? Y también pues, hay toda una teoría de cómo se hacen estos, también le llaman kernels, o cómo se hacen estas transformaciones lineales. Y bueno, vamos a seguirlo viendo, ¿no? Bueno, en este caso aquí acababa estos slides. Pues ya vamos a irnos directamente aquí, ¿no? Y bueno, y nada más para cerrar el proceso, igual una pregunta interesante. Entonces aquí están los datos originales, hago mi transformación phi, que como les dije ahorita, por lo pronto no sabemos exactamente de dónde viene, vamos a tratar de que sea automática, sería muy bueno, pero también podemos utilizar aquí, es donde podríamos utilizar mucha información acerca del problema para tratar, o sea, del dominio del problema para tratar de resolver esta instancia de Machine Learning. Si era una buena phi, nos va a permitir separar los datos ya con una línea. Y entonces aquí en estos datos transformados es donde ya podemos aplicar el algoritmo de aprendizaje de máquina, que por ejemplo ya nos va a crear esta línea de separación. Entonces supongamos que ya aquí tenemos estos pesos en este espacio transformado. Entonces nada más aquí la pregunta operativa es, bueno, como ya lo repito como perico un montón de veces, a mí lo que me interesa es que cuando me den nuevos datos, esos nuevos datos estén clasificados o la predicción sea cercana a la real. Entonces, con este método de hacer la transformación lineal, ¿cómo predecirían un nuevo dato? Se me va a llegar aquí un nuevo dato que no sé, le voy a llamar xnew. ¿Y qué etiqueta le daría a ese dato, a ese nuevo dato xnew? O sea, le tengo que dar un signo, ¿no? Pero ¿qué signo le daría? O sea, yo a este nuevo dato, pues es una nueva persona y quiero ver si les doy el crédito o no. Y yo utilicé una transformación, o sea, aquí está esta transformación, aquí generé mis pesos estos Ws tilde, que ya les llaman tilde como para hacer énfasis
que es en el espacio transformado. Sí, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que puso Ignacio, ¿sí es Ignacio? Bueno, no sé. Sí, no sé, como que primero pues tenemos que transformar este dato, ¿no? Le tenemos que aplicar la transformación phi a este dato, y luego ¿qué hacemos? O sea, ya lo llevamos llegó aquí un nuevo dato que no sabíamos qué es, y ya lo transforman y resulta que va a estar por aquí también, ¿no? Entonces luego ahí ese dato, ¿qué le hacemos? Pues sí, ya lo metemos a nuestra hipótesis G, ¿no? Que en este caso la hipótesis G era multiplicarlo por nuestro vector de pesos, ¿no? Hacer el producto punto y aplicarle signo. Entonces ya el signo que nos dé esto es lo que vamos a producir como salida, que ya sería el paso que necesitaríamos faltante, ¿no? Aplicarle G, o sea, aplicarle estos pesos de ya el espacio transformado a los datos transformados, y ese va a ser el signo que vamos a utilizar como nuestra predicción del nuevo dato X. Y bueno, y es interesante, que también luego no es tan fácil de hacer el programa de visualización, hasta igual podría ser una tarea de cómo a través de esta transformación, y ya creamos una línea, cómo se ve esta línea de separación en el espacio original. Y eso se podría hacer agarrando muchos puntos, generarlos en el espacio y ver cómo se clasifican, y así asignarles distintos colores. Entonces, por ejemplo, aquí, aunque aunque el modelo es lineal, si lo vemos en el espacio original, pues ya es un modelo que es no lineal, que separa los modelos de forma no lineal. Sí, de hecho aquí también, o sea, por ejemplo, una parte bien importante que vamos a ver cuando veamos máquinas de vectores de soporte, es que máquinas de vectores de soporte también, como habíamos mencionado, son modelos lineales, nada más que modelos lineales que tratan de maximizar esto que se le llama el margen. Entonces, dentro de las máquinas de vectores de soporte, hay unas cosas que se llaman kernels, que son transformaciones como que estándar, que tienen propiedades muy interesantes. Entonces, que son, por ejemplo, que transforman de un espacio finito a un espacio infinito de características. Entonces, también está bastante chido, y ya eventualmente lo veremos. O no sé si entendí bien la pregunta de Ángel con respecto a la frontera. En este caso, las fronteras son fijas, o sea, esta línea es una línea, y ya si el dato se separa en una dirección es de una clase, y si se para en otra es otra, ¿no? O sea, sí son así en ese sentido. Que ahorita vamos a incrementar un poquito esto del modelo de aprendizaje. Entonces, de hecho esto siempre lo cambio y no se arregla, no sé usar el PowerPoint. Entonces, para resumir, ¿qué es esto de transformaciones no lineales? Entonces tenemos el espacio original, entonces nuestro vector en el espacio original, a través de una transformación phi, va a pasar a un espacio de z de nuevas características. Aquí creo que no se hace énfasis, pero por ejemplo, cada una de estas z en realidad puede ser esta phi puede ser muchas phis chiquitas, que por ejemplo hay una phi 1 que puede ser función de todo el vector completo X, y nos va a dar una única característica. O sea, por ejemplo, en este caso que combinábamos dos, que era el sobrepeso y de si fumaban o no, pues estas nuevas características pueden ser combinaciones de cualquier tipo de las características originales. Entonces, cada uno de estos zetas es una función phi pequeñita. Entonces, esta phi transforma todo este vector, pero si ves componente a componente, puede estar dado por transformaciones individuales. Entonces se transforma el espacio original a un nuevo vector z, y pues entonces vamos a tener un vector de z, o sea, cada uno de los datos pues va a generar diferentes vectores z. Las y, la clase, por ejemplo, en el caso de clasificación, pues se mantiene lo mismo, o sea, siguen siendo las mismas y. Los pesos, no hay pesos en el espacio original porque ya estamos resolviendo el problema de... Déjenme cerrar la ventana porque el taladro que se escucha. De todas maneras se escucha, pero pues ya ninguno. Entonces los pesos, no hay pesos en el espacio original donde
se resuelve el problema de regresión lineal es en espacio transformado, por eso los transformamos, porque aquí no se podía en el original. Y bueno, y nuestra G va a ser aplicar la función signo a los pesos, al nuevo dato transformado multiplicado por los pesos que se encontraron, y pues después aplicarle la función signo. Sí, entonces D no tiene que ser igual a D', puede ser más grande. Y como les digo, una de las cosas así, pues que a mí se me hace bastante padre e interesante, es que una de las transformaciones estándar es pasas de una dimensión finita a un D que es infinito. Entonces, ya veremos cómo se maneja eso. Pero pueden ser menos dimensiones. Por ejemplo, incluso puede ser un D menor, o sea, tratar de hacer una transformación, por ejemplo, con PSA, que cambia a un conjunto de características más pequeño, pero que se garantiza que esos son vectores ortogonales, por ejemplo, y que se maximiza la varianza, todas las propiedades que tiene Principal Component Analysis, ¿no? Entonces, esas son de algunas de las técnicas que igual no requieren saber de los datos de la entrada, que se pueden intentar hacer de manera automática. Por ejemplo, este pi se podría pensar que es como un tipo PSA, que estás transformando tus vectores iniciales a otros vectores. Sí, no tiene que ser igual. De hecho, hasta aquí por eso está de prima, o sea, señalando que no necesariamente tienen que ser, no tienen que ser distintos. Y bueno, ¿no? Todavía vamos a hablar un poquito, como les digo, todavía nos falta hablar de estas transformaciones en diferentes contextos, pero por ahora, pues ya es todo lo que tengo que decir acerca de eso, ¿no? Así como dice Ford. Entonces vamos a continuar, y ahorita con lo que vamos a continuar es tratar de seguir rellenando este diagramita del problema de aprendizaje de máquina que hemos estado elaborando en estas primeras clases y tratando de incluir más elementos. Ahorita vamos a hacer énfasis en las medidas de error, que de hecho ya las hemos usado, ¿no? Ya utilizamos el error cuadrático medio, o simplemente decir si la clasificación es correcta o no, de contar el número de veces que hacemos las correcciones. Entonces vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces todavía nos falta, o sea, este será el modelo que teníamos, lo que ya vimos que era muy importante y que nos va a permitir dentro de esta teoría dar garantías fuera del conjunto de entrenamiento, es ponerlo desde un contexto probabilístico, o sea, suponer que los datos vienen de una distribución específica. Y lo importante que vamos a ver aquí pues es que esta distribución, también como vamos a medir el error de la salida, que también ya lo hemos hablado, es igual pensando en que el nuevo dato que nos va a venir, pues no sabemos qué es, pero sí sabemos que viene de la misma distribución. Entonces, como en forma resumida, lo que hemos visto ahorita es que ese error que medimos entre la hipótesis H que estamos generando y la función verdadera que desconocemos, desde el punto de vista de entrenamiento, pues ha sido para cada dato, o sea, como que es un error por dato que nos mide un error entre cómo lo hace la función en ese dato y cómo lo hace la hipótesis en ese dato y la función real en ese dato. Entonces, entre las que hemos visto, pues es el error cuadrático y nada más el error binario, ¿no? De si coinciden o no. Este es como que estos paréntesis en negrito son una función indicadora que toma el valor de 1 si se cumple el predicado que está aquí adentro. Entonces, si la predicción de la hipótesis es distinta de la función f, entonces eso va a ser igual a 1. Y si no, pues va a ser igual a 0. Y cuando ya lo vemos para un conjunto de datos, pues esto como lo vemos es como un agregado. O sea, ya nuestro error en la muestra pues es la suma de esos errores en cada uno de los vectores del conjunto de entrenamiento y promediados, ¿no? Es el error ponderado de todos los casos, ¿no? Y lo que es importante aquí es que entonces cómo vamos a medir el error fuera del entrenamiento, que de hecho ya lo hablamos un poco. Entonces, ¿cómo medimos el error fuera del entrenamiento de nuestra hipótesis H? Pues de cierta forma sí es eso, ¿no? Y de hecho es como se va a hacer en la práctica.
pero igual un poco movernos un poco más hacia lo teórico, o sea, como que en teoría, esto mismo que dijiste tú, ¿qué significa? O sea, un conjunto de prueba aquí lo que querría decir es que es un conjunto distinto al de entrenamiento, ¿no? Es un conjunto distinto al que ya entrenamos y efectivamente así es como podemos estimar el error fuera de entrenamiento. Pero ¿cuál sería el error fuera de entrenamiento? Ya un poquito más hacia acercarnos hacia lo teórico. Y de nuevo, como que el hint es desde el punto de vista probabilístico. Entonces, lo que teníamos es que cada uno de estos datos se generan basados en una distribución P. No hay una distribución de los datos, que ahorita vamos a hacer mucho énfasis en eso. Y cuando vimos de que si podíamos hablar fuera y dentro del entrenamiento, cuando estábamos viendo todo ese choro de Hotfin, pues como que lo que suponíamos era que teníamos el todo, que era de donde se sacaban las muestras, pero también para ver si teníamos un buen estimado de lo que estaba pasando, era suponer que cuando nos iba a llegar un nuevo elemento, también iba a venir de esta misma distribución. Entonces, ¿cómo vamos a medir este error? Pues va a ser también desde el punto de vista probabilístico. O sea, lo que vamos a decir es nada más vamos a decir cuál es el valor esperado de que se equivoque nuestra hipótesis H con respecto a un X y el error con respecto a F. Pero aquí lo importante es cuando esta X viene de la misma distribución la misma distribución P de lo que venían los datos. Y pues hace sentido, ¿no? O sea, si estamos entrenando con estos datos que vienen de un fenómeno, nosotros lo que esperamos es que cuando nos llegue un nuevo dato, pues también ese dato va a ser del mismo fenómeno y va a seguir la misma distribución que tenía ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si estamos esto de ver si a una persona le damos un crédito o no, y entrenamos nuestro sistema con datos de México, pues lo que esperamos es que cuando llegue otra persona, pues es que estamos aplicando el mismo sistema en México, entonces va a seguir la misma distribución que tenemos aquí, y no en Suiza o en Japón o en otros lados. Entonces el error, como lo vamos a medir, va a ser el error, pero para un X que viene de la misma distribución que tomamos. Y entonces el error va a ser el valor esperado de ese posible error, esta posible X, cuando X sigue la distribución P. ¿Sí les hace sentido o tienen alguna pregunta con respecto a esto? Sí, es como si lo regresamos de nuevo a las monedas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un amigo que es medio tranza y entonces nos dice que la moneda es justa, pero ya echa la moneda 100 veces y resulta que 80 veces salió sol. Entonces, nuestro estimado pues va a ser que en realidad la moneda está cargada, ¿no? Y que la probabilidad de que caiga sol pues ya es de 0.8. Entonces, lo que esperamos es que si vuelve a echar la moneda, pues va a caer sol, ¿no? Pero ¿qué suposición estamos haciendo aquí? Que va a utilizar exactamente la misma moneda que ya con la que nosotros hicimos el estimado de 0.8, ¿no? Si de repente saca otra moneda de su otra bolsa del pantalón, pues de esa moneda ya esta información ya no nos sirve. O sea, todo nuestro modelo probabilista era basado en que estos datos venían del fenómeno con la misma distribución que estábamos viendo. Entonces, si nos cambian la moneda, pues ya no va a ser eso, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos decir es que si sigue siendo la misma moneda con Hotfin y todo lo que vimos, entonces sí podemos dar la garantía de que creemos que si esa moneda la vuelve a echar 10 veces, ahora en el 80% de las veces, o el 0.8 de las veces, va a caer sol. Pero porque hacemos la suposición de que viene del mismo fenómeno. Sigue siendo estocástico, o sea, todavía no sabemos con precisión qué es exactamente lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí no sabemos con precisión cómo es la persona que va a llegar, o sea, qué características tiene, pero estamos pensando que viene con respecto a la misma distribución. Si no, no tendría sentido. O sea, así igual que si saca ahora una nueva moneda, ya todo lo que habíamos aprendido de la otra, pues ya se pierde, ¿no? Entonces, a mí me parece así muy sensato que sí, que se defina de esta manera el error, al menos dentro de este contexto de aprendizaje de máquina estadístico, que sea el valor esperado del error cuando en un dato nuevo, pero que es un dato nuevo que viene con la misma distribución
que los datos con los que se entrenó el sistema. Sí, entonces el layout queda como el error de H con el valor esperado de X en la distribución P. Exactamente, es así, es eso. Entonces el valor, el layout va a ser el valor esperado del error donde la entrada X viene la distribución P. Y de hecho, gracias a esto, que también es lo que ya habíamos visto cuando estábamos intentando explicar lo de... me equivoqué. Lo de aprendizaje estadístico, es que en realidad lo que hace Hotfin habla de qué tanto se desvía una variable aleatoria de su valor esperado. Y entonces aquí si le calculamos el valor esperado a este EIN, que es el valor esperado con respecto a que todos estos XN vienen con la distribución X que les decía que vienen los datos. Entonces, si le sacamos el valor esperado a esto, resulta que este valor esperado es lo mismo que out. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, ya también, por eso digo que es importante saber probabilidad y todo, pero el valor esperado es lineal, entonces lo podemos pasar adentro de la sumatoria, pues nos va a quedar aquí el valor esperado con respecto a que xn tiene la distribución de x, porque todos los xn se están sacando de esa distribución, del error de h, cómo se comporta con este xn, cómo se compara eso con respecto al f de xn, y quedamos que esto era esto de aquí, pues exactamente lo mismo que está aquí abajo. Entonces esto va a quedar a 1 entre n por n veces el eout. Y pues ya n se va con n y pues entonces queda que el valor esperado de este in es el eout. Entonces Hotfin, así en su manera más general, es como se desvía una variable aleatoria de su valor esperado. Y aquí resulta que entonces el valor esperado de este in h pues es eout de h. Entonces, con este nuevo conocimiento adquirido, que tenemos cosas muy importantes, ¿no? Que ya lo hemos estado mencionando un poco, que entonces el error se mide con respecto a la misma distribución de X, o sea, como es lo que se asume, y también ahora ya tenemos nuestra función de error, ¿no? Bueno, y la función de error ahorita también es algo que vamos a hablar más adelante, pero esto es muy importante y es algo en que nos vamos a basar completamente con estas cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de la función de error. Y ahorita hemos visto dos funciones de error. Hemos visto el error cuadrático y hemos visto nada más la función indicadora de si nos equivocamos o no. Pero ahorita aquí en este caso, en estas diapositivas, Mostafa pone un ejemplo así que a mí me parece muy bueno, que te habla de la importancia de las medidas de error y sobre todo de que la medida de error es una medida que uno especifica que va a depender del problema de Machine Learning que estamos intentando resolver, que ya muchas veces en la práctica pues más bien depende de las librerías de Machine Learning que tenemos, pero que no debería de ser así, o sea que digamos que por principios debería de basarse en el problema que queremos resolver y no en la caja de herramientas o en los martillos que tenemos disponibles en ese momento. Entonces aquí vamos a ver un sistema de Machine Learning que lo que hace es detección de la huella digital. Entonces lo que queremos construir es un sistema que detecte si la huella digital le pertenece a una persona o no. O sea, si la función debe de decir +1, si sí es la huella digital de la persona, y -1 si no. Entonces, creo que sí, todavía aquí, bueno, muchos de los que estamos en el SIC, pues ven que sí utilizamos la huella digital, ¿no? Entonces, ponemos la huella digital y nos deja entrar a las diferentes secciones del SIC o no. De los que están en SCOM creo que también hay muchos. Sí, entonces es este sistema, ¿no? Queremos hacer un sistema de Machine Learning de esta forma, ¿no? Y, por ejemplo, a una persona, pues, para entrenarlo, pues pones tu huella digital muchas veces y te dices, sí, mira, este soy yo, igual la inclinas un poquito y así empiezas a generar tus datos. Entonces, ahora queremos crear una función de error. Pues, por ejemplo, aquí una función de error que podríamos definir, pues nada más simplemente si lo hacemos bien o mal, ¿no? O sea, si pongo mi huella digital y el sistema dice que no soy yo, pero si era yo, pues entonces podríamos ponerle -1 y al revés, ¿no? Si era yo y si dijo el sistema que era yo, pues ya mi error es 0, ¿no? En ese caso. Pero aquí vamos a ver qué pasa si implementamos este sistema
en dos contextos. Y bueno, y aquí va a ser muy importante en esos dos contextos ver que los errores los podemos clasificar de acuerdo a en qué dirección nos equivocamos. O sea, por ejemplo, aquí tenemos esta tablita, que de hecho ya me acuerdo, tiene un nombre y ahorita ya se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, es para ver los errores si son falsos positivos o falsos negativos. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si mi hipótesis predice +1 y resulta que la salida que producía para ese dato, la función real, también era +1? Entonces, ¿ahí qué pasa? Matriz de confusión, sí, gracias. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues es correcto, ¿no? Ahí no es un error. Pues en ese caso, esos son correctos. También si la función predice -1 y la función dice que sí era -1, pues entonces tampoco hay error. Pero donde sí hay error, pues es en estas dos cosas que ahorita lo habíamos estado manejando de manera asimétrica. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que hemos estado manejando es que en los dos casos pues es un error y pues es un error de +1 en ambos casos. Pero por ejemplo, ya dentro de este contexto, que por ejemplo, que es de clasificación, que queremos ver si eres tú o no, le podríamos dar la semántica de que cuando decimos que sí eres tú, pero en realidad no eras tú, entonces es un falso positivo o un false accept, como lo pone aquí Mostafa, pero normalmente es más como un falso positivo. Ahora, si nosotros decimos que no era, que no es tu huella, pero resulta que sí era tu huella, pues entonces decimos que es un falso negativo o un false reject, porque estamos rechazando a la persona cuando en realidad sí era. Entonces, pues podemos tener esos dos tipos de error ya en el contexto del problema, de en qué dirección en particular nos equivocamos. Entonces, ahora sí, de nuevo, bueno, ya regresando, si aplicamos este sistema por ejemplo, a un supermercado, digamos que el supermercado lo que está haciendo es un sistema de promociones, que te tienes que registrar al supermercado y si ya te registraste, metiste tus datos, tarjeta de crédito y todo el business, entonces te da un cierto descuento para ciertos productos. Entonces, para ver si te hace el descuento o no, pues vas a poner tu huella digital ahí en el cajero y te va a hacer el descuento automáticamente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos equivocamos en la dirección en que el cliente pone su dedo y sí ya se había registrado, pero el sistema dice que no está registrado, ese es un que es un falso, que positivo o negativo. Es un falso negativo, ¿no? O sea, nosotros dijimos que no era, pero resulta que sí era, ¿no? O sea, que sí debería de ser esta cosa. Y también podemos tener falso positivo, o sea, puede llegar una persona que no se había registrado y que puso el dedo y que el sistema sí lo dejó entrar. Entonces, aquí, como ustedes, ¿qué creen? O sea, si ustedes los está contratando Walmart para hacer este sistema, ¿qué creen que le convenga más a Walmart? ¿Este error, que el error es lo mismo, o sea, le da igual para él un error en una dirección que en otro? ¿O deberíamos darle más peso a un error con respecto al otro? O sea, ¿nos debería afectar más un error con respecto al otro? ¿Qué creen que sería si ustedes fueran unos consultores para Walmart o estuvieran haciendo ya este sistema? ¿Qué creen que le afectaría más a nuestro sistema equivocarse en qué dirección? Sí, no, es como ya lo pusieron, ¿no? O sea, con los falsos positivos, porque pues si uno ya se registró y todo, y pues resulta que no te están haciendo la oferta, pues te empiezas a molestar, ¿no? Como que o sea, como que siempre mucho en los negocios es que tratar de que el cliente siempre esté contento. Entonces, como que lo que trataríamos de que no ocurriera son esos falsos, o bueno, yo pensaría, ¿no? Pero bueno, sí pueden ser escritos, yo pensaría que son esos falsos negativos, o sea, de que la persona sí ya estaba registrada y tú no lo pusimos. Porque un falso positivo, digamos que sí tiene el aspecto negativo en el que sí ya le das el descuento a la persona, pero en realidad tus descuentos también con Machine Learning están diseñados para que a la larga te hagan ganar. O sea, por ejemplo, están diseñados para que a la larga pues, más gente se registre en tu sistema, estén contentas y etcétera, ¿no? Entonces, que le des el descuento a una persona que no estaba registrada igual no es tan malo. De hecho, hasta ya tienes tus datos biológicos de una persona que no se había registrado y que pidió el descuento.
Entonces también hasta sigues recopilando datos que no puede ser tan malo. Que bueno, aquí puede variar. Aquí lo importante era que a lo mejor no era asimétrico, ¿no? Y aquí, digamos que la cosa es que desde el punto de vista al menos de Mustafa, también habría que igual que analizarlo, es que le deberíamos de dar más error, un error más grande, cuando decimos que la persona, cuando no le damos acceso, cuando la persona sí deberíamos haberle dado el acceso, cuando la persona ya estaba registrada, y precisamente es porque pues, las personas se pueden molestar, ¿no? Y nosotros, como que la política de las empresas normalmente es que los clientes estén contentos, y si ya diseñamos este sistema para darles el descuento, pues entonces se lo deberíamos de dar, ¿no? Y entonces en este sentido, pues lo que hace, para este contexto, pues es que no los errores no fueran simétricos, que no fuera uno y uno, sino de que penalizar más a nuestro modelo cuando se equivoca en estos falsos, negativos. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita regreso a eso que preguntó Ángel, y que de hecho es un aspecto bien importante, no estaba seguro de hablarlo, pero bueno, ya que tengo así Ángel, de que es así como un, ¿cómo se llaman esos que hacen preguntas así que son parte del público, que el público no sabe que están asociados con el que vende cosas? Paleros, ¿no? Es el palero, entonces algo voy a hacer. Entonces, bueno, acarreado también. Pero bueno, yo estaba pensando más en palero. Entonces, bueno, este es un contexto, pero ahora exactamente este mismo sistema, ¿cómo creen que debería de ser? Si es para darle acceso o no a alguien para un laboratorio del servicio secreto. En este caso, como la clase le estaba dando Mustafa en Estados Unidos, era para el CIA, ¿no? Pero nosotros así, en cualquier contexto de alta seguridad, como el CIA, ¿aquí qué error nos pesa más? Dejar pasar a un intruso. Dejar pasar a un intruso, ¿no? Porque pues ahí ya valió que eso todo, ¿no? Se supone que hay un montón de información, pues así súper de alta seguridad, y pues si dejas pasar a un intruso, pues ya falló completamente tu sistema. Pero por otro lado, si no le das acceso a una persona que sí le debías haber dado acceso, pues ahí igual sí le molesta un poquito, pero como trabaja ahí, pues nada más va a intentar, así como nosotros en el SIG, ¿no? Ya intentamos ahí 10 veces hasta que nos deja entrar. Entonces aquí es claro, o sea, tal vez en el del supermercado uno todavía podría comentar que no necesariamente, pero en este caso sí es claro que hasta 1000 se me hace poco, ¿no? O sea, si dejas entrar a alguien de otro país que igual y no querías que tuviera acceso a tus cosas, pues sí es mucho más grave el falso positivo, ¿no? Entonces aquí queda claro que la función de error pues depende del problema. O sea, en estos ejemplos queda claro que la función de error depende del problema y la tenemos que diseñar como tal. Sí, de hecho está un poco más dirigido hacia la clasificación, esto de la tabla de confusión, pero en regresión también se puede hacer. O sea, por ejemplo, también podemos elegir nuestro error. Por ejemplo, cuando hablamos del error cuadrático, eso nos facilitaba la optimización, pero ahí estamos utilizando la semántica de que mientras sea más grande el error, todavía lo estamos penalizando mucho más. Esa semántica tal vez para nuestro problema no es la más apropiada. O sea, puede que a nosotros errores pequeñitos todavía sean muy significativos. Entonces puede ser que si optimizamos con respecto al error cuadrático, pues sí permite errores pequeñitos, pero desde nuestro punto de vista para lo que queremos este sistema, no nos gusta tampoco tener errores pequeñitos. Entonces ahí haría más sentido pues, minimizar con respecto al error absoluto que poner igual errores grandes y errores pequeños. Igual todavía tenemos que tener cuidado, pero todavía lo tendríamos que contemplar así, ¿no? O sea, todavía debería de seguir dependiendo en el problema y en para qué queremos este sistema de Machine Learning. Entonces, pues sí, también aplica, ¿no? Y bueno, aquí todavía es un poco más directo, pero también aplica en el contexto de regresión y cómo diseñamos nuestros errores en regresión. Y por ejemplo, cuando es regresión desde un punto de vista probabilístico, también todavía podemos hacer otras medidas de error que
que son, por ejemplo, diferencias entre distribuciones de probabilidad, que también pueden tener propiedades con respecto a que son interesantes al problema o tener propiedades de que nos facilitan el cómputo. Pero de nuevo, la moraleja es que la función de error, en principio, debe de ser especificada por el usuario y pues porque depende del problema. Y la cosa ahora es que pues que no siempre es posible, ¿no? O sea, podemos por dos razones, por varias razones principales, y unas más de las que tenemos aquí. Una es que si nosotros queremos una función de error, a lo mejor el problema de optimización ya se hace difícil, ¿no? Por ejemplo, no es convexo, no tiene una solución cerrada, que por ejemplo esto ya no lo pedimos tanto, en raras ocasiones tenemos esto, pero bueno, si es convexo esto todavía nos sigue interesando. Si ahorita que vamos a hablar un poquito, bueno, no sé si hoy, creo que sí, vamos a hablar todavía de agregar todavía más probabilidad al modelo de Machine Learning que ya tenemos, entonces todavía puede ser, si tiene ciertas probabilidades probabilísticas, la medida de error o no. Entonces estos son aspectos. Otro que todavía yo creo que no es tan bueno, pero nos sucede, y a la mayoría de la gente, como con este boom que se hizo de Machine Learning y Big Data y no sé qué cosas, es que luego ya nada más ahora estamos restringidos no a estas dos cosas, sino a las librerías que conocemos. Entonces que todavía podría ser peor, y que es un poquito en la pregunta que hizo hace ratito de Palero este Ángel. Entonces en la pregunta que hizo, hasta igual me voy a extender un poco más, porque sí creo que es algo que ocurre mucho, al menos en mi experiencia, mi poca experiencia que he visto de la gente que intenta aplicar Machine Learning en diferentes contextos, tanto en el académico como en la industria, que es algo que he visto. Entonces, a ver, ya no sé si es 5 por 1, 5. A ver, vamos a ver varias cosas que están diciendo entonces. Exactamente, ¿no? Ese es otro muy buen ejemplo el que puso Ricardo de regresión, de que equivocarnos en una dirección puede ser más pesado que equivocarnos en otra. En este error cuadrático, en el error valor absoluto que hablamos, es simétrico en la dirección en que te equivocas, pero en el muy buen ejemplo, en analogía con lo que vimos, puede ser que uno sea mejor que otro, y por ejemplo este de la ropa me parece bastante bien. Entonces, por ejemplo, hay gente que prefiere que sí que le quede un poco más holgado a que te quede tan chico que ya ni siquiera lo puedas usar, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Entonces regresamos a esto que dice Ángel, ¿no? Entonces sí, de hecho, por ejemplo, hasta hay artículos y todo que hablan del problema de balanceo de clases. Entonces, en primera, no diría que es un problema, más bien puede ser un problema, pero ya depende bien cómo lo ponemos en contexto. Y es también por lo que les digo que el tratar de entender la teoría nos ayuda a hacer cosas en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? O con los que hablan del problema de balanceo de clases, ¿de qué están hablando? Y un ejemplo clásico que es muy importante es un sistema que clasifique a una persona como que tiene cáncer o no tiene cáncer, y que de hecho eso se puede acentuar, así como lo menciona Ángel, todavía cuando hay más características. Por ejemplo, diferentes tipos de cáncer tal vez, ¿no? Pero entonces aquí supongamos que tenemos nuestra tabla de datos y que, está bien chido. Mejor voy a usar las herramientas de esta cosa. Benditas herramientas. Entonces aquí lo que tenemos es nuestro vector de datos X, ¿no? Aquí tenemos el vector X1. Entonces aquí vamos a pensar que es para cáncer, o sea, son personas X2, y así sucesivamente, y tengo a mis XN personas. Y aquí yo lo que tengo de la clase es si la persona tiene cáncer o no, dadas estas propiedades. Por ejemplo, este puede ser una foto de alguna de su célula o
o un estudio sanguíneo, o sea, muchas cosas, ¿no? O pueden ser la combinación de las dos cosas, pueden ser varias de esas cosas. Y entonces aquí nada más la etiqueta es 1 si tiene cáncer y 0 si no, ¿no? Entonces aquí estos datos pueden estar no balanceados en el sentido que a lo mejor el 90% de nuestros datos en el entrenamiento son sin cáncer y el 10% son con cáncer. Y digamos que, pues, que queremos resolver este problema de predicción, pero que vamos a utilizar ahorita un modelo que es el único que conocemos hasta ahora. Bueno, muchos ya conocen más, pero bueno, es el único que vemos hasta ahora. Hacemos alguna forma de regresión lineal o regresión logística que vamos a ver y tratamos de predecir. Entonces, cuando hacemos la construcción de nuestro modelo H o de nuestra hipótesis H y hacemos la regresión logística así tal cual como la aprendimos antes de esta clase, pues lo que dijimos es que esto iba a ser el error afuera, iba a ser el error con respecto a X, cuando X viene con la misma distribución que vienen los datos del entrenamiento. Y pues aquí va a ser el error entre H de X y F de X. Pero en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si nuestra distribución de los datos, ¿qué nos dice? Que la mayoría de la gente que vamos a muestrear, o que es muy probable que la nueva gente que nos llegue, sea una persona que no tiene cáncer, ¿no? Y pues hace sentido, o sea, en la población, aunque es una enfermedad muy fea, si hacemos un análisis estadístico, el porcentaje de las personas que tienen cáncer, de hecho, es mucho menor al 10%. No sé exactamente cuál sea el valor, pero debe de ser mucho menor al 10%. Entonces, si el sistema nada más su función de error es clasificar bien si la persona tiene cáncer o no, entonces va a hacer sentido que trate de enfocarse a tratar de hacer bien la predicción de las personas o de como que adaptarse a las personas que no tienen cáncer y tratar de predecir de manera correcta que las personas que no tienen cáncer, pues sí no tienen cáncer. Porque aquí en este caso la función de error nada más es totalmente simétrica, nada más es si la persona tiene tiene cáncer o no. Entonces, esto aquí no hay nada incorrecto, o sea, esto es una forma que está dentro de la teoría, si estamos minimizando el error fuera de entrenamiento, si es que la función lineal lo hace bien, y no hay ningún problema de no balanceo de clases. Si las clases no están balanceadas, pero pues así vienen los datos, ¿no? Si en Machine Learning no estamos pidiendo que los datos vengan balanceados, nada más estamos pidiendo datos de un fenómeno, y es la única suposición es que cuando vamos a probar afuera debe de ser lo mismo que cuando probamos adentro. Pero aquí entonces, ¿cuál en realidad es el problema? Con base a lo que ya vimos. Pues eso podría ser, pero en realidad así es como vienen. Entonces aquí yo pienso que el problema puede ser más bien de que estamos pensando en la función de error no correcta. O sea, por ejemplo, cuando hacemos estos sistemas de datos de cáncer y no cáncer, en realidad lo que nos interesa es poder predecir de manera temprana si una persona tiene cáncer o no. O sea, si hacemos esta tablita ¿qué tablita? ¿Cómo se llama? Si hacemos esta tablita de los diferentes tipos de errores, lo que nos debería de pesar más es de que si una persona de que tiene cáncer, decirle que no tiene cáncer. O sea, hacer un falso negativo. Porque si no se tiene muchas versiones de cáncer, si no se tienen temprano, pues es muy, pues ya puede afectar mucho en la vida de esa persona. Matriz de confusión. Gracias, Arturo. Entonces, pero por otro lado, si una persona que no tiene cáncer le dice que tiene cáncer, pues también es gacho, ¿no? Si le pegas un susto igual, hasta ahí le puedes generar una enfermedad. Pero normalmente no es así. O sea, normalmente cuando sale que sí tienes cáncer, pues lo pasas a un segundo estudio o a un tercer estudio para asegurar que sí tiene cáncer. Entonces, como que de aquí la simetría, pues lo que queremos decir es que sí queremos que clasifique, o sea, que no se equivoque en esta dirección de a una persona que no tiene cáncer, decirle que sí tiene cáncer. Entonces, si ese es el comportamiento que queremos, o para eso queremos utilizar este sistema, para hacer una prevención de cáncer, o sea, de decirle a la persona que sí tiene, pues que sí tiene y empezar el tratamiento y no decirle que no tiene, entonces sí nos afecta querer utilizar regresión lineal así de manera estándar con estos datos no balanceados.
porque este modelo, como está reduciendo este error que no es en realidad el que uno quisiera, pues no le va a poner tanto peso a estos ejemplos, a los de las clases de las gentes que sí tienen cáncer, porque él está tratando de reducir simplemente el número de errores que los ves. Y como la mayoría de la gente que va a llegar no tiene cáncer, pues entonces pues se va a especializar para minimizar el error en especializarse en ese tipo de gente. Pero entonces lo que está ahí equivocado es, es la función de error que se está manejando. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como en la mayoría de las herramientas de Machine Learning es difícil modificar la función de error, la mayoría de las librerías ya tienen una función de error dada. Entonces, pues, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, si esto no te conviene, entonces lo que haces es que artificialmente manipular esta distribución de los datos. ¿Y a qué me refiero con artificialmente manipular? Es de que vamos a generar un nuevo conjunto de datos donde a lo mejor hasta a veces le ponen técnicas así como subsampling o oversampling, de que vas a tratar de repetir, por ejemplo, hasta muchas veces de los ejemplos de cáncer y quitar de los ejemplos que no tienen cáncer para crear un nuevo conjunto de datos que ya esté más balanceado y que igual pues ya tratar de evitar este problema que tenemos aquí. Pero no sé si quede claro que, por ejemplo, el quitar datos y el hacer subsampling, a mí me parece que pudiera ser un error, porque estás perdiendo, o sea, siempre en Machine Learning, mientras más información, mejor. Entonces, si a tu sistema le estás quitando información, pues como que no me parece que sea lo más apropiado. O sea, en realidad le tendrías que dar más información. Entonces, quitar datos, hacer subsampling, me parece que no es algo que deberíamos evitar, a menos que sí ya no quede de otra, pues a lo mejor se puede hacer, pero siempre pensando que en realidad el problema que tenemos es que no podemos especificar de manera directa nuestra función de error que queremos y que por eso es que estamos haciendo estos trucos para tratar de minimizar esta función de error cuando la herramienta de Machine Learning que tenemos es esta. Pero no sé si se den cuenta de que entonces no es problema de que los datos no estén balanceados, es problema de que no estamos poniendo la función de error apropiada dentro de nuestro modelo de aprendizaje. Y sí tenemos ese problema de que entonces la distribución sigue siendo, la original sigue siendo de que si hacemos esta modificación, pues de todas maneras, si el hospital es el que tomó esta distribución de datos, pues nos van a seguir llegando gentes que no tienen cáncer y a lo mejor esas las vamos a empezar a predecir mal. Entonces vamos a empezar a gastar mucho en hacer más pruebas a esa gente porque pues, va a decir el sistema que sí tenían cáncer, las vas a espantar y etcétera, ¿no? Entonces aquí lo primero que se tiene que hacer, si se hacen bien las cosas, es tratar de ver si esa función de error que nos interesa se puede implementar o se puede extender de la herramienta de Machine Learning que ya tenemos. Es otra de las cosas por las que creo que es importante, de que a veces si tienes conocimiento de estas cosas, tú podrías modificar esta herramienta de Machine Learning para incorporar esa nueva medida de error que se tiene. Por ejemplo, una cosa que se hace y que muchas herramientas de Machine Learning sí se puede incorporar y ya está en las librerías, es darle pesos a los diferentes elementos del dataset. ¿Qué es darle pesos? Es que pues, cuando haces esta función de error, que la función de error también depende del X, pero también se multiplica por un peso de este X en específico. Entonces puedes tratar de minimizar con respecto al peso, que es una forma como de hacer este oversampling o subsampling, pero al menos sí le quitas peso a estos, pero no los desapareces por completo, o sea, no les quitas peso de 0, no les pones peso de 0, pero a lo mejor le puedes poner peso de 1/10 para que todavía te hable de la información de la gente que no tiene cáncer, porque a lo mejor esa misma información te ayuda a distinguir entre las personas que sí tienen cáncer. Entonces valdría la pena no quitar esta información, aunque lo ideal sería poder implementar esta función de error dentro del problema de optimización y optimizar. Y si se puede optimizar con respecto a la función de error que nos interesa, pues es como debería de ser. Pero de nuevo, no siempre se puede resultar en un problema de optimización que no es convexo, y etcétera, ¿no? Doctor, entonces, ¿usted recomendaría poner pesos sobre las entradas en lugar de hacer undersampling o subsampling? Sí, sí. Y la ventaja es que muchas técnicas de Machine Learning, incluso redes neuronales o, por ejemplo, esta de regresión lineal, hasta lo podemos dejar de tarea o ver en una clase extra, sí se pueden adaptar a que las entradas tengan pesos.
máquinas de vectores de soporte también se pueden adaptar a que las entradas tengan pesos. Entonces, no es lo ideal tampoco, porque estamos modificando porque, por ejemplo, cuando midamos el error afuera del entrenamiento, pues la distribución de los que nos queda, pues no sabemos el peso que les deberíamos dar. Pero es mejor a quitarlos por completo. Y nos da mucho más flexibilidad, o sea, no nada más es quitarlos por completo, sino ya tenemos pues un parámetro de qué tanto peso le damos a las diferentes clases. O sea, ya tenemos un poco más de control para resolver este problema de que nuestra función de error, que en realidad es la que nos interesa, no está implementada en la herramienta de Machine Learning que tenemos. Pero este es el problema, o sea, no es un problema de balanceo de clases, es un problema de que la función de error que nos interesa no se puede implementar de manera, digamos, matemática en el esquema todo de optimización. Porque, por ejemplo, si nos diera igual la predicción de un lado en el otro, pues entonces no hay ningún problema. O sea, no es un error de balanceo no hay un error en el balanceo de las clases. Si hay una clase que ocurre el 98% de las veces y la otra el 2%, pues sí hace sentido que el sistema se especialice a tratar de predecir ese 98%. Y no hay ningún problema. Entonces, no sé si tengan más preguntas. Sí. ¿Y por qué en la mayoría de bibliotecas comunes aún no está implementado esto? Cada vez lo han implementado más. Por ejemplo, esto de los pesos sí ya lo han implementado mucho. Y lo otro es que pues tendríamos que pensar en medidas de error asimétricas estándar y también ya se están implementando unas medidas asimétricas y con las técnicas pues simplemente ya el problema de optimización ya es muy difícil de resolver, entonces pues por eso no están. Pero sí es parte de lo que se tiene que hacer y yo creo que hasta puede ser y es una buena línea de investigación todavía en Machine Learning. Diferentes medidas de error y qué propiedades tienen. Y, por ejemplo, en este caso, medidas de error asimétricas. Pero sí las hay. Por ejemplo, busquen con pesos, aunque no las usamos, no estamos tan familiarizados, pero al menos en scikit-learn sí hay varias versiones de algoritmos con pesos. Entonces, más preguntas. Entonces ahí cuando les hablen así de clases balanceadas, ahí les echan bronca o ya igual y les dicen ellos también argumentos convincentes y ya me reclaman a mí y ahí se hace el estira y afloja. Porque sí ha habido luego unas pláticas así intensas, nada más por así decirlo. Entonces, pues sí puede ser, pero o sea, por eso es como que un truco. O sea, esto de los pesos es un truco porque sí estás modificando, o sea, porque de nuevo, ya cuando llega un nuevo dato con la distribución de la misma que se tomaron los datos, pues en principio el error debería de contemplar su peso que tiene con respecto a esta distribución, pero ese no lo estamos, viendo. También podríamos ahí tratar de predecir cuál va a ser el peso que tiene esa medida. Esto también es algo que se podría considerar. O sea, tratar de ver el error que tiene esa cosa, pero bueno, eso es algo que se tendría que trabajar. Esos pesos serían hiperparámetros. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si no se equivoca, en ese ejemplo de que era 1000, si le dabas acceso a la persona, a la base de datos del CIA o al laboratorio del CIA, pues entonces aquí lo que le das a esto es un peso por ejemplo, de 1000 a los ejemplos positivos que sí les tienes que dar el acceso y a los otros les das peso de 1. Entonces, como que de esta forma, un poco artificialmente, estás poniendo esa simetría de que si te equivocas en estos, o sea, estos tienen peso de 1000 si los clasificas mal. O sea, si tienes un error no es al revés, no de 0, pero debería de ser 0 y tú pusiste 1, pues ahí le das peso de 1000. O sea, como que tratar de incorporar, o sea, todos estos pesos se pondrían para tratar de implementar la verdadera medida de error que uno quisiera.
Entonces sí serían hiperparámetros para estos algoritmos, pero que van a depender de la medida de error que en principio uno, o sea, o para qué quieres utilizar este modelo de Machine Learning. Y por ejemplo, aquí también es interesante de que pues, si esa medida de error, cuando el algoritmo salga y te dé un error de clasificación que nada más es el porcentaje de malos clasificados, a lo mejor con esos pesos, pues te va a dar con respecto al error del algoritmo, te va a dar algo muy malo, o sea, te va a decir que se equivocó un montón, pero a lo mejor se equivocó un montón en la dirección que a ti no te importa tanto que se equivoque un montón. Entonces, en realidad, ya cuando propones esto a la empresa o al hospital, en este caso, le dices, mira, el error, y ya das tu tabla de confusión, el error en esta dirección de las clases, pues sí fue muy conveniente. O sea, a lo mejor el error overall no fue tan bueno, pero el error en la dirección que a nosotros nos interesa, pues sí es muy bajo. Y pues ya entonces ese es el error que a ti te interesa. Sí, exactamente. Pues bueno, entonces pues sí tiene que ver también, y de hecho tiene un buen que ver con la ética de Machine Learning, porque también, aunque eso también todo es un tema así bien interesante, y de hecho hay un montón de investigación matemática y todo con respecto a esto, de que, por ejemplo, igual nosotros en los sistemas de bancos y todo, por ejemplo, quisiéramos que los sistemas no fueran bias a la raza de la persona, ¿no? Quisiéramos que no, que el sistema diera un crédito no, y no independientemente de la raza, de la persona. Pero, por ejemplo, si las etiquetas estas las puso una persona, o sea, por ejemplo, son datos que obtuvo el banco de que le dio crédito no a una persona y a lo mejor esa persona tenía bias, pues el sistema de Machine Learning, pues va, si se deja así tal cual, pues va a tener ese bias, porque él está aprendiendo una función f, y si esa función f es una persona que dio estos créditos, pues entonces pues va a tener bias el sistema, y no es culpa de Machine Learning, es culpa de la persona del f que se está tratando de ajustar el modelo de Machine Learning. Entonces hay un montón de teorías de tratar de quitarle ese bias a datos que ya vienen de una distribución, pero se tiene que tomar en cuenta todo esto de esta distribución, cómo viene y qué está pasando. Pero sí también es parte de esto. Igual y como comentario, un ejemplo que conozco es de, hay veces se le quitan características a tus datos, a pesar de que eso quita el performance de tu sistema, ¿no? Pero es como en pro como de la equidad o esta parte ética, ¿no? Un Sí, ejemplo exactamente, ¿no? que conocía es de para predicción de si le daban empleo o no a las personas. Como que uno de los predictores más importantes era que qué tan cerca vivías de tu lugar de trabajo, y los que vivían lejos eran los más probables en dejar de ir a trabajar, pero también los que vivían lejos como en las zonas más marginadas, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de cosas. Sí, entonces sí es un buen predictor, pero pues ya no es ético, ¿no? Exactamente, es un muy buen ejemplo. Entonces, de hecho, también se le podría dar pesos así bias a las columnas, desde quitarlas completamente hasta igual darle un menor peso si es que entra dentro de un contexto de herramienta de Machine Learning completo. Bueno, pues eso sería creo todo por hoy. Pues muchas gracias a todos y le seguimos en un par de días.